En el siglo XXII, la Tierra se ha convertido en un lugar lleno de basura debido a lo irresponsable de la humanidad y la falta de cuidado por la ecología. Todos los sobrevivientes restantes escaparon en un Starliner llamado Axiom y dejaron atrás robots compactadores de basura limpiando el planeta. Lamentablemente la limpieza en 700 años es un fracaso total, solo queda un robot llamado Wall-E. Wall-E toca música mientras trabaja y tiene una cucaracha como su única compañía. Cada vez que encuentra un artículo interesante se lo lleva a la casa que construyó dentro de un viejo elevador de basura. Tiene una colección la cual incluye una película antigua y verla hace que quiera tener a un ser querido a quien tomar de la mano. Todas las noches o cada vez que hay una tormenta de arena, Wall-E duerme en sus propios estantes transformándose en un cubo. Cuando necesita cargar deja que la luz del sol recargue su batería. Una tarde después de tener algunos problemas, hace un esfuerzo y finalmente se levanta de nuevo, ve una planta y la mete dentro de una bota y lo lleva a casa, donde algo nuevo llama su atención. Aparece de repente un pequeño punto rojo en el suelo. Wall-E comienza a seguir la luz en movimiento, pero pronto el punto se multiplica y Wall-E descubre que las luces provienen de un cohete que se aproxima y se apresura a esconderse dentro de un agujero y observa el aterrizaje del cohete. Ve un modelo moderno de robot llamado Eva antes de irse. Eva inmediatamente comienza a volar en busca del objeto de su misión. Wall-E inmediatamente comienza a enamorarse de ella y la sigue a todas partes, aunque todavía se asusta cada vez que dispara en algo cuando escucha un ruido. La cucaracha no está tan asustada y en realidad se acerca a Eva, quien le dispara antes de darse cuenta de que la cucaracha es una criatura inocente y se hace amiga de ella. Eva no puede evitar reírse de la cucaracha que camina sobre su cuerpo y esto hace que Wall-E se ría también. Tan pronto como Eva lo escucha, ella dispara y Wall-E solo logra salvarse convirtiéndose en un cubo. Eva viene a ver cómo está y cuando su escáner confirma que es un simple robot de limpieza, Eva lo ignora y continúa su búsqueda. Wall-E no se da por vencido y continúa siguiéndola tratando de impresionarla con regalos y trucos sin éxito. Eva está concentrada en su búsqueda, pero se frustra porque no puede encontrar nada. Cuando una grúa magnética la captura por accidente finalmente se rompe y prende fuego a toda la máquina. Wall-E puede ver que está de mal humor y se acerca a ella para consolarla. Finalmente gana su amistad. En ese momento aparece una tormenta de arena cerca. Eva comienza a entrar en pánico, pero Wall-E rápidamente la arrastra a su casa. Procede a mostrarle todas las cosas geniales que tiene y en realidad sabe cómo usar algunas de ellas, como hacer que aparezca una llama en un encendedor. Cuando Wall-E le muestra su amada película, Eva hace una grabación. Luego intenta copiar los pasos de baile de Wall-E. Esto hace que Eva empuje accidentalmente a Wall-E contra la pared y lo rompa, pero aunque no se preocupa, tiene muchas piezas de repuesto para arreglar. El mismo Wall-E quiere intentar sostener la mano de Eva, pero lamentablemente ella se la quita. Wall-E intenta impresionar a Eva mostrándole la planta. Esto inmediatamente la hace agarrar la planta y guardarla dentro de su cuerpo antes de entrar en modo cápsula. Eso es prueba de la vida vegetal, el cual era su objetivo. Wall-E se desespera y usa todos los métodos que se le ocurren para tratar de despertarla, como dejarla bajo el sol para cargar e incluso salir con ella en citas, pero nada funciona. Finalmente Wall-E se da por vencido y vuelve al trabajo. Solo se detiene para mirar el encendedor y recordar su tiempo con Eva. De repente, un estruendo llama la atención de Wall-E. El cohete ha regresado y se está llevando a Eva. Wall-E corre hacia el cohete y se agarra a la barandilla. El cohete llega al espacio exterior y Wall-E está asombrado por todo lo que ve. También usa la cercanía al sol para recargarse por completo. Eventualmente encuentran a Axiom escondido en una galaxia lejana y una serie de robots de limpieza limpian todo de la posible emanación de contaminación. Un pequeño llamado Mo intenta limpiar a Wall-E, pero cuando otros robots se llevan a Eva, Wall-E comienza a seguirlos dejando un rastro de barro detrás, lo que significa que Mo también comienza a seguirlo. Llegan a un cuarto donde Wall-E descubre la realidad. El estado actual de la humanidad, todos se han vuelto gordos y perezosos y se mueven en sillas flotantes y sus ojos nunca dejan la pantalla. La gestión del Starliner, desde enseñar a los bebés, hasta cocinar, es todo hecho por robots. Él se cae de la silla y finalmente deja de mirar la pantalla mientras un grupo de robots llega para empujar a John hacia atrás en su silla. Wall-E se apresura a ir tras Eva y alcanzarla. Le pide a Mary un poco de espacio para moverse.
Esto hace que ella también deje de mirar la pantalla y descubra el mundo que la rodea como si fuera la primera vez. Wally finge ser el controlador de Eva y va con ella para que la revise Otto, el piloto automático de IA del barco, que hace un escaneo rápido y va a despertar al capitán para darle la noticia. El capitán MC cree también es un perezoso que no deja su silla. Wally se esconde debajo del escritorio para verlo partir. A través de la tediosa rutina de asegurarse de que el sistema esté bien después de dar a la población los anuncios diarios, MC cree finalmente despierta a Eva y ve que tiene un resultado positivo. Esto nunca sucedió y cuando MC cree presiona el botón de la planta en su panel, un video inmediatamente comienza a reproducir al presidente de la Tierra en la pantalla y explica que un resultado positivo significa que los robots han encontrado vida vegetal en la Tierra, lo que significa que pueden regresar. El panel de control expulsa un manual que MC cree revisa para obtener instrucciones y, mientras está ocupado, Wally intenta acercarse a Eva, quien se sorprende al verlo y rápidamente lo hace esconderse. MC cree activa un brazo robótico para recuperar la planta, pero cuando él abre su cuerpo, ella se sorprende al ver que la planta no está. Otto dice que probablemente está roto, por lo que MC cree lo llama una falsa alarma y cancela el viaje a la Tierra. Antes de enviar a Eva a reparar, cuando Wally finalmente se presenta a MC cree, le da la mano y deja un poco de suciedad en los dedos del capitán, por lo que MC cree lo envía a que lo limpie. Una vez que los robots se han ido, MC cree pone la suciedad en el escáner para analizarlo y se sorprende con todas las cosas que aprende sobre la Tierra, por lo que se mantiene ocupado haciéndole muchas preguntas a la inteligencia artificial. Incluso Wally llega al departamento de reparaciones y Eva se ve obligada a entrar en modo cápsula con hardware especial. Wally casi recibe el mismo tratamiento, pero esquiva los brazos y termina recibiendo un cambio de imagen de una asistente de belleza defectuosa. Luego Wally es puesto en una jaula mientras que Eva recibe el tratamiento de mantenimiento. Wally confunde esto con tortura, por lo que rompe la jaula con su láser y atraviesa la puerta para rescatar a Eva. El robot de trabajo intenta dispararle a Wally para detenerlo, pero Wally lo esquiva y el disparo termina golpeando el panel de control. Esto hace que todas las jaulas se abran y los robots aprovechen la oportunidad para escapar porque consideran a Wally su salvador. Los robots defectuosos se lo llevaron con ellos y lo siguen. Cuando llegan a un cuarto, un grupo de robots guardianes les bloquea el camino y toman una foto para que den la alarma. La imagen aparece en todas las pantallas de la nave advirtiendo a la población sobre los robots rebeldes y los guardias intentan arrestarlos. Eva inmediatamente levanta a Wally y se va volando escondiéndose en una ventana hasta que los guardias se van, donde él trata de ser amigable. Sin embargo, ella está tan enojada por estas travesuras que dispara una pantalla para callarlo cuando el ascensor llega al hangar. Eva trata de poner a Wally en una cápsula para enviarlo de regreso a la Tierra, pero él se niega a ir si ella no lo hace. Escuchan un ruido e incluso Wally se pone en modo cápsula para esconder a los visitantes. Un pequeño robot controlado por Otto que trae la planta para enviarla de regreso a la Tierra. Wally se precipita al pod para intentar rescatar la planta, pero en ese momento el pequeño activa la maceta y Wally es lanzado al espacio. Él activa la secuencia de autodestrucción. En su lugar, Eva observa cómo explota el pod y piensa que todo terminado, pero Wally de repente pasa junto a ella usando un extintor de incendios como si fuera un jetpack. Ambos robots vuelan alrededor hasta que finalmente se encuentran en el medio y Wally revela que ha logrado salvar la planta. Eva está tan feliz que abraza a Wally y junta sus frentes compartiendo una pequeña chispa de electricidad que se siente como un beso. Wally está sorprendido pero también encantado con esto y usa su extintor para bailar con Eva, mientras regresan a la nave. Ion y Mary lo ven y finalmente disfrutan de la hermosa vista del espacio y acercarse a la ventana les permite encontrarse el uno al otro de verdad, incluso mientras regresan a la nave y él se escabulle para evitar que los guardias dejen atrás a Wally. Ella llega a la habitación del capitán de manera segura y le entrega la planta a MC cree, quien se emociona porque ahora pueden regresar a la Tierra. Eva lo interrumpe para mostrarle la grabación que tomó del planeta y McCree está decepcionado de ver que la Tierra no es el hermoso lugar que vio en las fotos antiguas. Sin embargo, cuando también reproduce la vieja película de Wally, el sonido de la música le devuelve algo de esperanza y MC cree decide que si la pequeña planta no se rindió, él tampoco debería. La película llega a la parte sobre tomarse de la mano y Eva comienza a pensar en eso también, especialmente cuando la grabación
De repente le muestra todas las cosas que Wally hizo por ella mientras dormía, mientras Wally intenta ir buscando a Eva entrando en un vertedero de basura y Mo lo sigue. El capitán intenta ordenar que la nave regrese a la Tierra, pero Otto lo detiene y pregunta por la planta. MC se niega y exige una explicación, así Otto reproduce otro video. El presidente de la Tierra anuncia que el programa de limpieza fue un fracaso y que los niveles de toxicidad hacen que la vida sea insostenible en la Tierra. Esto significa que el proyecto se cancela y la directiva A113 pone la nave en piloto automático eterno para que los humanos permanezcan en el espacio. Otto es leal a A113 y es por eso que le había quitado la planta cuando la revisó la primera vez. MC nota que este video tiene alrededor de 700 años, lo que significa que la información está desactualizada y la vida de la planta prueba que puede ser posible vivir en la Tierra, lo que significa que deberían volver. Otto llama a su pequeño robot para detenerlos y cuando el pequeño toma la planta, Eva lo amenaza. El robot responde arrojando la planta a la tubería de basura, pero en ese momento Wally sale de allí con un plan en la cabeza. Eva intenta reunirse con Wally pero el pequeño robot la captura. Wally esconde el plan dentro de su cuerpo pero Otto lo electrocuta y lo empuja a la tubería. Luego Otto encierra a MC en su habitación para mantenerlo callado. Segundos después Eva se despierta gracias a un ratón robot que presiona su botón, encontrándose en la sala de eliminación de basura. Aquí las máquinas presionan la basura en cubos para luego arrojarlos al espacio y tanto Eva como Wally terminan dentro de esos cubos. Usando su arma, se libera, pero ella no es lo suficientemente fuerte como para sacar a Wally también y los cubos son expulsados. De repente Mo aparece y se atasca en la puerta interior. La fuerza de la eyección te ayuda a alejar a Wally de la basura y ella vuela de regreso para sujetar a Mo. Los robots de la basura notan que hay problemas e inmediatamente cierran las puertas exteriores ayudándolos a volver adentro. Wally no está funcionando bien, así que Eva va a buscar chips para repararlo. Lamentablemente ninguna de estas piezas modernas son buenas para un modelo antiguo y Wally le da la planta pidiéndole que priorice la misión. Al principio Eva se niega e incluso intenta tomar la mano de Wally para hacerle cambiar de opinión, pero mientras él aparta su mano e insiste en que la Tierra es más importante presentando el encendedor como prueba, Eva se da cuenta de que la Tierra tendrá las piezas necesarias para arreglarlo, por lo que agarra a todos y vuela de regreso al área principal de la nave. El guardia los ve y da la alarma, pero Eva lo empuja y sigue adelante mientras los otros robots la siguen. Otto ve todo en las pantallas y manda más guardias. MC también lo ve y comienza a jugar con el panel de control para poder hacer una transmisión. El capitán aparece por toda la nave para mostrarle a Eva el manual de instrucciones que señala el área donde se debe depositar la planta. Incluso Wally comienza a moverse de inmediato solo para encontrarse rodeado de robots guardias. Sin embargo, los robots inmediatamente comienzan a luchar contra los guardias. Mientras tanto MC pone una imagen del plan en la pantalla y llama a Otto fingiendo tener el plan para burlarse de la inteligencia artificial. Tan pronto como Otto entra en la habitación, MC salta sobre él y en la lucha patea al pequeño robot a través de la ventana. Después de muchos tirones logra alcanzar el control y activa el modo de viaje de la nave. Ahora los robots comienzan a poner a los humanos listos para dormir durante su viaje de regreso a la Tierra. La cápsula especial para el plan se abre en el medio de la nave, pero cuando incluso Wally está a punto de alcanzarla, Otto empuja a MC y dirige la nave para hacer que la planta caiga. Todos los humanos se caen de sus sillas y Mary y John tienen que trabajar juntos para salvar a un grupo de bebés. Dos sofás de transporte también comienzan a caer, pero Eva los detiene justo antes de que las personas puedan ser aplastadas. Otto cierra la cápsula especial, Wally se apresura a aguantarla y se rompe aún más. MC hace un esfuerzo y finalmente se pone de pie nuevamente, lo que le permite saltar y apagarlo para siempre. Luego el capitán vuelve a colocar la nave en su lugar. Eva ve a Wally mientras les pide a todos que busquen la planta. Mo, los robots y los humanos trabajan juntos para recuperar la planta y arrojarla a la cápsula. Esto activa el programa de regreso nuevamente y libera a Wally de la presión, pero no está funcionando. En solo 10 segundos, la nave realiza un hipersalto y regresa a la Tierra. Tan pronto como aterrizan, Eva lleva a Wally a su casa y lo arregla disparando un agujero en el techo para que la luz del sol lo recargue. Wally se despierta, pero Eva está devastada al ver que no la reconoce. Ni siquiera cuando ella le muestra su colección y la película,
Parece que Wally ha perdido su personalidad y simplemente comienza a trabajar como un robot normal. Eva se acerca a él para decirle un último adiós tomándolo de la mano y dándole un pequeño beso eléctrico. Wally de repente sostiene la mano de Eva, poco a poco. La personalidad de Wally regresa y él y Eva tienen un dulce momento juntos mientras MC-Cree les muestra a los humanos cómo cultivar la planta. A partir de ese momento los humanos trabajan juntos para reconstruir su sociedad con métodos mucho más amigables con la naturaleza. Gracias por mirar, por favor suscríbete y activa la campanita.